Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a continuar con esto del electrocardiograma. Ya habíamos quedado acá, vamos a ver las dos últimas diapositivas, donde estábamos viendo qué es más o menos lo que tenemos que leer en el electrocardiograma. Y una de las primeras cosas habíamos dicho que tenemos que leer el ritmo, tiene que o no el ritmo, es sinusal o es regular, ¿no? Es importante ver esta característica del electrocardiograma. La segunda cosa que habíamos visto es tener en cuenta al leerlo la frecuencia que es menor a 60 latidos por minuto, que representará una bradicardia, o mayor a 100 por minuto, que representará una taquicardia. Ya en ese sentido tenemos que ir ubicando la lectura del electrocardiograma. Habíamos dicho que es un electrocardiograma normal que se compone de un conjunto de ondas o de flexiones, así se llaman, separadas por intervalos. Como vemos aquí, ya habíamos visto la onda P, el complejo QRS, el punto J, el segmento ST, la onda T y por último la onda U, con dos grandes intervalos. Un intervalo que se denomina intervalo PR, ¿sí?, y un intervalo que se llama intervalo QT, porque está desde la Q hasta la onda T, ¿sí? Y otro intervalo pequeñito que casi no se lo toma en cuenta porque es ya una onda muy pequeñita que en ocasiones se presenta, que es el intervalo TP, pero no tomado en cuenta como un intervalo en realidad. En realidad el electrocardiograma solo toma en cuenta dos grandes intervalos, el intervalo PR y el intervalo QT. ¿Qué nos interesa de esto? Analizar la estructura de las ondas y los intervalos, ¿no? De la onda P, del intervalo PR, del complejo QRS, del segmento ST, de la onda T y el tiempo del intervalo QT. Entonces, esto es lo que más importa en el electrocardiograma. Vamos a ir analizando ahora segmento por segmento y onda por onda. Primero vamos a ver la onda P. Fíjense ustedes la regularidad de la onda P, como más o menos se presenta. Lo que vamos a ir viendo ahora es lo más sencillito que he podido encontrar para poder explicarles el electrocardiograma. Les había dicho en un inicio, lo que les estoy mostrando es lo básico del electrocardiograma. La lectura en realidad del electrocardiograma es muy complicada porque tiene varios segmentos, segmentos a leer dentro de su lectura misma. Entonces, pero les voy a mostrar cada uno de ellos de forma muy básica. ¿Ya? Vamos a ver primero la onda P. Esta onda P, voy a retroceder, acá la tienen ya en solamente como la onda P, pero para que más o menos ustedes se ubiquen, es esta, la onda P, esta onda que tienen acá. ¿Sí? Esta onda P es el registro de despolarización auricular que precede y corresponde con la contracción simultánea de ambas aurículas. Su morfología normal es como muestra, generalmente redondeada y monofásica, aunque es frecuente el difasismo, que quiere decir que tiene dos fases, tanto en derivaciones B1, D3, ABL y a veces en ABF. Por favor, quiero que cuando yo les mencione estas derivaciones, tanto en derivaciones B1, D3, ABL, no lo tomen como propia del electrocardiograma. El electrocardiograma, al final les voy a mostrar por qué les menciono esto, porque el electrocardiograma encima del papel siempre tiene algunas anotaciones ahí que son las derivaciones B1, D3, ABL, cada uno de los segmentos del electrocardiograma. Lo que a mí más me interesa es que vayan reconociendo estas anormalidades en las ondas principales, en los segmentos principales, ¿ya? Y ir reconociendo los tiempos que cada una dura. ¿Se acuerdan que teníamos el papel milimetrado y teníamos en el tiempo y en voltios anotado? ¿Sí?
Entonces aquí ya la onda P nos muestra los tiempos y el voltaje normal que debería ser. Por ejemplo, esta onda P que nosotros tenemos acá, la duración más o menos tiene que ser entre 0.08 a 0.10 segundos. Y el voltaje que medimos, que es la altura de esta onda P, hasta 2.5 milímetros. Es muy útil en el estudio de las arritmias, por ejemplo. Y cuando no existe esta onda T, está recta esta onda T, no hay una onda T, habitualmente estamos frente a una fibrilación auricular o otro tipo de arritmia que enmascara la onda P. ¿Qué quiere decir? Que esa arritmia o esa fibrilación hace que esta onda no aparezca, no se vea, ¿ya? Es por eso la importancia de la onda P. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver ahora las variantes morfológicas de la onda P. Fíjense, esta es una onda P normal, lo que teníamos una partecita voltada, tanto en tiempo de segundos o milisegundos como en altura, que son los milivoltios, que en realidad se puede medir en milímetros hacia arriba. Fíjense, esta ya es una onda P aplanada, que ya no corresponde a la normalidad. Aquí en cambio tenemos una onda P invertida. Fíjense, muchas veces esta onda P está indicando un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. No necesariamente, pero en algún caso esta onda P invertida puede ser un indicativo de un infarto agudo de miocardio. Esta se llama acuminada, fíjense, es mucho más chiquita, no es tan ancha la onda como la normal y es mucho más picuda, ¿sí? Es en forma de pico, y esta se llama así, acuminada. Esta se llama meseta porque no tiene una convexidad normal, o si quieren verlo de abajo, una concavidad normal, sino es como una meseta, presenta una meseta y baja, ¿ya? O esta, lo que mencionamos, la difásica. ¿Por qué? Porque tiene dos fases, porque tiene una subida, una bajada y otra subida, como un cerrito, ¿no? Como un cerro que presenta dos picos. Esta es la difásica. O la bifásica, ¿sí? Que tiene una onda y después una deflexión hacia abajo. Esas son las variantes morfológicas de la onda P. Por supuesto, cada una de estas variantes morfológicas de la onda P no son normales, ¿sí? Esta es la onda normal que siempre debería aparecer en el electrocardiograma, ¿ya? Vamos a ver ahora el intervalo PR. Para eso voy a retroceder un poquito, no tengo aquí el gráfico del intervalo PR. Voy a retroceder un poquito para mostrarles acá. Este es el intervalo PR, que empieza donde inicia la onda P y termina donde empieza el complejo QRS. Entonces, ese intervalo PR expresa el tiempo que transcurre desde el comienzo de la despolarización auricular hasta el comienzo de la despolarización ventricular. O sea, fíjense, es largo este intervalo PR. Por lo tanto, ¿qué representa? Representa fundamentalmente el retraso fisiológico de la conducción que se lleva a cabo, ¿no?, en el nódulo auriculoventricular. ¿Se acuerdan ustedes del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular? Había una conducción, ¿sí? Eso es lo que representa esa conducción. La forma la onda P y el segmento PR. ¿Qué quiere decir? Que este intervalo PR la forman tanto la onda P como el propio intervalo PR. En realidad, este es el intervalo PR, pero la conforman ambas, por eso se llama PR, ¿sí? Porque representa todo este intervalo. Normalmente dura de 0 a 12 a 0,20 segundos, algo menos en niños, ¿sí?, menos a esto, y hasta 0,22 segundos en ancianos sin ser anormal.
Muchas veces esto se eleva un poco, 0,25, 0,28 o a veces un poco más. Entonces esto generalmente se encuentra en ancianos, pero cualquiera podría pensar que tan largo ese segmento, o perdón, este intervalo PR, ¿sí? Tan largo podría ser patológico, pero no, en ancianos suele ser normal este segmento. Pero si por ejemplo en un niño se presentara este segmento muy alargado, 0,30, 0,35, qué sé yo, entonces ahí ya estamos hablando de una anormalidad. Por lo tanto, les decía, normalmente, ¿sí? ese segmento voy a retroceder un poquito. Normalmente este segmento en el papel milimetrado dura 0,22 segundos, ¿sí? Lo que dice, perdón, de 0,12 a 0,20 segundos y 0,22 segundos en ancianos y en niños un poco menos. Muy bien, se mide lo que habíamos dicho desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS, lo que les había dicho un principio, desde el comienzo de la onda P, que empieza aquí, hasta el comienzo del complejo QRS, ¿sí? Se prolonga en distintos tipos de bloqueo auriculoventriculares. Cuando hay bloqueos auriculoventriculares, un problema de bloqueo auriculoventricular o por un problema valvular, por ejemplo, esto se prolonga. ¿Qué quiere decir? Suelen ser más largos, lo que les decías, pero se acorta en la preexcitación ventricular, en el ritmo de la unión y sobre todo en la estimulación simpática, cuando hay, por ejemplo, arritmias cardíacas, por ejemplo, cuando hay taquicardia cardíaca, cuando hay taquicardia, estos segmentos, este intervalo, ¿sí? Este intervalo QR se acorta, ¿sí? Suele ser más chiquitita. ¿Por qué? Porque hay una preexcitación, aparece inmediatamente ya otro intervalo, ¿sí? Muy bien, pasemos al complejo QRS. Vamos a ver, otra vez voy a retroceder un poquito para mostrarles todo el complejo. Este es el complejo QRS, ¿sí? Este que tenemos hasta acá, ¿sí? La onda Q, R y la onda S. Y representa todito esto, ¿sí? Que es lo más llamativo normalmente del electrocardiograma. Suele ser lo más llamativo del electrocardiograma. ¿Por qué? Porque la medición que vamos a hacer tanto respecto al tiempo, ¿sí? El tiempo que mide el complejo QRS, como la subida en pico del complejo QRS en milímetros en el papel, ¿sí? Representarán algún tipo de anomalía, pero sobre todo cuando se toman esos que les decía, esas derivaciones que a un principio les había mostrado, ¿sí? Muy bien, ¿qué es lo que corresponde a este complejo QRS? Corresponde a la despolarización de ambos ventrículos, ¿sí? La onda Q es la primera deflexión negativa, porque va hacia abajo, fíjense, ¿sí? Que sigue a la onda P. La onda R es la primera deflexión positiva, ¿sí? Que sigue a la onda P o Q, y la onda S es la deflexión negativa que sigue a la onda R. Este es el complejo QRS. Es importante entender este complejo QRS, porque dependiendo la patología, este complejo puede estar alargado o también puede estar acortado, ¿sí? Fíjense ahora las formas del complejo QRS. Fíjense acá el complejo QRS, ¿sí? Fíjense acá, ya no es normal. Fíjense acá, complejo Q invertido y así, ¿sí? ¿Cómo denominamos todos estos complejos? El complejo RS, 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 todos estos complejos, ¿cómo lo denominamos? Fíjense aquí, este se denomina aberrante, ¿sí? Cuando, fíjense, no cumple la normalidad de un complejo QRS, ¿sí? Este se denomina aberrante, o cuando esto está invertido. Este se llama empastado, cuando
no cumple con esta deflexión, especialmente la onda Q, y esta se vuelve un pico más largo hacia arriba, la onda R, y el complejo aparece así, o aparece así, ¿sí? Y este se llama mellado, cuando especialmente esta onda R que ven ustedes aquí se convierte en otra onda, ¿sí? Como si tuviera un zorrito con dos picos y una deflexión grande, o esta también, ¿sí? Estas son las formas del complejo QRS, ¿sí? Vuelvo a decirles, denominadas aberrante, empastado y mellado, ¿sí? Para resumirles esto, les he hecho este cuadrito, ¿ya? Que nos indica que en sentido general, en condiciones normales, el complejo será predominantemente positivo, tanto en derivación 1, 2, B5, B6 y predominantemente negativo en B1, B2 y en BR, y difásico en B3 y B4, que es la variable de su polaridad, en D3 y ABL y ABF, dependiendo de las rotaciones del corazón. Quiero que me entiendan, por favor, si bien conocemos este electrocardiograma normal, acá arribita, posterior al final, les voy a mostrar que aquí tenemos varias derivaciones, anotaciones de cada uno de los segmentos del electrocardiograma, ¿sí? Entonces, no nos vamos a extrañar que en algún segmento especialmente en B1, B2 y BR y difásico, estas variables sean diferentes, ¿no? Y el electrocardiograma, que nosotros pretendemos verlo así, también pueda tener algunas variantes en realidad de su morfología normal del electrocardiograma. Pero ¿qué es lo que más me interesa a mí? Que ustedes reconozcan la normalidad del electrocardiograma. Reconociendo la normalidad del electrocardiograma y especialmente en la duración y en los tiempos, ustedes fácilmente van a poder distinguir algún tipo anormal de electrocardiograma. La duración normal en el adulto es de 0.08 a 0.10 segundos y no debe exceder los 0.08 segundos en el niño. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que hasta 0.08 segundos debería ser la duración de este complejo QRS en el niño. En cambio, en el adulto se puede aceptar desde 0.08 hasta 0.010. ¿Qué estamos diciendo? Que este tiempo, fíjense ustedes, que este tiempo del complejo, desde que empieza hasta la S, todo este segmento, voy a retroceder hasta el gráfico para que ustedes me entiendan mejor, ¿sí? Todo este QRS, todo este segmento que en realidad es todo un proceso, todo este complejo QRS, debe estar limitado a ese tiempo exactamente. No se olviden ustedes que en el papel milimetrado cada cuadradito tiene un tiempo, cada cuadradito grande, cada cuadradito pequeño tiene un tiempo. ¿Se acuerdan? En la primera presentación del electrocardiograma ya les había mostrado aquello. Ahora, eso es lo que estamos viendo ahora en ese complejo QRS, ¿sí? Que la duración normal debería ser de 0.08 a 0.10 segundos. Claro, cuando se exceden esos tiempos o se cortan esos tiempos, estamos indicando algún tipo de anormalidad, ¿ya? En el adulto es útil la medición del tiempo de deflexión intersecoide desde el comienzo del QRS hasta el pico de la onda R, cuya cifra normal está hasta 0.03 segundos. Esto se mide solo ese segmentito pequeño, tanto en derivaciones B1 y hasta 0.045 en derivación B6. Esto ya se lo va a medir en cada una de esas derivaciones que yo les había dicho que va a mostrar el electrocardiograma. Pero para que me entiendan, en el electrocardiograma que les pretendo enseñar, es que este pico de la onda R, cuya cifra normal es de 0.03, representa esto, ahorita les muestro, representa nada más este pequeño segmentito, ¿sí? Este pequeño segmentito, desde la Q hasta la R. ¿Qué quiere decir? Solamente estito. Y ese es el tiempo más o menos, 0.03, o sea, imagínense, es un tiempo
muy cortito. Es muy importante leer este tiempo de 0.03 segundos, ¿sí?, en el adulto, porque ahí pueden presentarse anormalidades, ¿sí? Vamos a poner nada más como un ejemplo. Fíjense, el tiempo aquí ya no puede ser pues 0.03, ¿no es cierto? El punto aquí ya es cualquier cosa, ya, o aquí el tiempo ya va a variar, ¿sí? Es por eso que les decía que en el adulto es muy importante leer este tiempo especialmente, ¿ya? Así de facilito quiero que ustedes entiendan solamente puntualmente esas anormalidades del electrocardiograma, tanto que habíamos visto de inicio la onda P, ¿sí?, que habíamos visto la onda P, ¿sí?, el complejo QRS, ya, en sus segmentos, fíjense, ya. Y ahora vamos a ver el segmento ST. Vamos a retroceder un poquito, vamos a ver el segmento ST en el gráfico porque es más facilito que ustedes lo reconozcan. Y este es el segmento, ustedes como ven aquí en amarillo, solamente desde acá hasta acá, lo que está en amarillito es el segmento ST, ¿sí? Igual que este segmento PR, este es el intervalo PR, pero este es el segmento PR, ¿sí? Este segmento ST. Aquí hay un punto denominado punto J, acuérdense ustedes, porque este punto J también lo vamos a ver, ya, pero solamente como punto J. Este es el inicio, ¿sí?, el inicio del segmento ST, donde al terminar el complejo QRS y al inicio de esta onda T, ¿sí? Por eso se denomina ST. Ya es para que me entiendan. De eso vamos a hablar ahora. Este segmento ST se extiende desde el final de la onda S o la deflexión R, cuando S no existe, por ejemplo, ya, hasta el principio de la onda T, porque muchas veces esa deflexión R no existe cuando hay algún tipo de anormalidad, ya, hasta el principio de la onda T. Corresponde al periodo muy importante de la contracción sostenida de los ventrículos. Fíjense ustedes, es muy importante. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros tuviéramos algún problema en la contracción ventricular, algún problema, por ejemplo, de estenosis aórtica, por ejemplo, o de algún problema de regurgitación de la arteria aorta hacia el ventrículo, cualquier problema que nosotros tengamos que la contracción sostenida de los ventrículos no se esté llevando a cabo normal, seguramente este segmento ST va a ser afectado, ¿sí? Por ejemplo, en los casos normales, denomina isoeléctrico, está a nivel de la línea de base, no incluye ondas y su morfología es casi una línea horizontal. Fíjense ustedes, vamos a ver si aquí tenemos, aquí se ve como una línea en subidita, pero es casi horizontal. Así se muestra este segmento ST, ¿sí? Es muy importante porque empieza, como les decía, ¿sí?, acá donde termina el complejo QRS, y a veces empieza acá nada más porque este segmento, lo que les decía hace un ratito, esta onda S deflexionada no existe, entonces empezaría aquí nada más y se prolonga hasta donde inicia la onda T, ¿sí? Y por eso decimos que su morfología es una línea horizontal. Si ustedes lo ven en el gráfico, voy a volver nuevamente a retroceder para que me entiendan perfectamente al gráfico, ¿ya? Fíjense, aquí en el gráfico lo dibujan casi siempre como una línea recta, ¿sí? En el electrocardiograma, por supuesto, no es una línea tan horizontal. En el electrocardiograma se nota un poquito de subida, ¿sí?, en milímetros hacia arriba, ¿ya? Y suele ser completamente recta o tomada como una línea simplemente
horizontal. Por eso en los esquemas siempre son dibujados, este segmento ST siempre son dibujados de esta forma, ¿ya? Volvamos. Las variantes morfológicas de este segmento son estas: depresión del ST en desplazamiento negativo. Fíjense, habíamos dicho que es una línea horizontal, o en algún caso esto puede subir, ¿sí?, un poquito, que generalmente ocurre, pero puede presentarse esto, una depresión del desplazamiento negativo del segmento ST hacia abajo, y esto se llama un segmento ST cóncavo, o un segmento ST convexo, ¿sí?, o un segmento ST plano completamente, que es casi normal, o una elevación del ST con desplazamiento positivo, que quiere decir, fíjense ustedes, ya aquí el complejo QRS ya nota algún tipo de variante, y el segmento ST, ¿sí?, se hace cóncavo, pero en positivo, que quiere decir hacia arriba. En cambio aquí se hace cóncavo en negativo, hacia abajo. Imagínense una línea horizontal de eje de coordenadas, lo que está arriba sabemos que es positivo y lo que está abajo es negativo. Imagínense esa misma línea de coordenadas, fíjense ustedes, aquí ya esa concavidad sería positiva y en cambio aquí sería negativa. Lo mismo ocurre aquí, convexo, ¿sí?, en positivo, y lo mismo aquí, plano en positivo, en cambio aquí es plano en negativo. Ya, fíjense, es muy importante estas depresiones del segmento ST, ¿sí?, cóncavo, convexo y plano, pero desplazamiento negativo, que quiere decir hacia abajo, ya no está en la misma línea, ya no está en la misma línea normal del electrocardiograma, ¿sí?, sino está hacia abajo en el caso de un desplazamiento negativo y hacia arriba en el caso de un desplazamiento positivo. Estamos hablando del segmento ST, ¿sí? Muy bien. Su medición se basa en su posición por encima o por debajo de la línea isoeléctrica. Eso que yo les estaba denominando, eso, una línea de coordenadas aquí, que es un positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, es lo que se denomina esa línea isoeléctrica. Se consideran normales los desplazamientos hasta 1 milímetro en ambas direcciones, tanto hacia arriba como hacia abajo, como dice aquí, un supradesnivel o un infradesnivel, que quiere decir un supradesnivel hacia arriba o un infradesnivel, que quiere decir hacia abajo. ¿Ya? Su valor estará dado por el lugar que ocupe a los 0.8 segundos, 2 cuadraditos pequeños, que es más o menos lo que dura. Después del punto J, ¿se acuerdan lo que les decía? Ubiquen el punto J. Después del punto J, punto de unión entre el complejo QRS y el segmento ST. Creo que aquí les he puesto un gráfico igual que el anterior. Sí, aquí está. Estamos hablando, ¿sí?, de este segmento, de este punto J. O sea, esto estamos hablando del segmento ST, que puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, lo que les estaba mostrando. Ya, ahora, es importante el tiempo de este segmento ST, que su valor estará dado en el lugar que ocupe a los 0.8 segundos, 2 cuadraditos pequeños desde el punto J, punto de unión entre el complejo QRS y el segmento ST. Además, los infradesniveles con ascenso lento, rectos o descendentes siempre son anormales. ¿Qué quiere decir? Que si esos acentos son lentos, largos, ¿sí?, o rectos o descendentes, estamos hablando siempre de anormalidad. La forma puede ser cóncava, puede ser convexa, puede ser rectificado, o otro tipo de formas que ustedes pueden imaginarse, ¿no? Cualquier cosa mostrada en el electrocardiograma. Cuando ustedes vean electrocardiogramas, especialmente de pacientes con problemas cardíacos, van a ver que esos electrocardiogramas
no se parecen a nada de lo que nosotros normalmente pretendemos ver en un electrocardiograma, ¿ya? Entonces es muy importante reconocer eso, ¿sí? Reconocer estas anormalidades tanto en las ondas como en los intervalos o en los segmentos, tanto en el segmento PR, segmento ST y especialmente los tiempos. Estos tiempos que nosotros estamos mencionando, que les estoy mencionando, tanto en la onda P, en el intervalo PR, en el complejo QRS, en el segmento ST, esos tiempos son muy importantes. Si ustedes cuentan los cuadraditos y el tiempo en cada cuadradito y esos se alargan o se acortan demasiado, estamos hablando ya de patologías cardíacas claramente distinguibles. No vamos a entrar a cada patología porque imagínense cada patología cardíaca con complicaciones, con otro tipo de patología de base, con problemas respiratorios u otro tipo de problemas orgánicos, el electrocardiograma también sufrirá variantes, ¿ya? Muy bien, aquí vamos a quedar, nos falta este poquito, que eso ya lo vamos a ver la próxima clase, que nada más ya es esta onda T, el intervalo QT y esta pequeñita que les había mostrado que es la onda U y el punto J. ¿Sí? Muy bien, un abrazo para todos ustedes.